Cordial saludo para todos los asistentes a este evento. Mi nombre es John Henry Cuellar, estudiante de la maestría en Gestión de Tecnologías de la Información, y voy a darles a conocer el resultado parcial del proyecto de investigación consistente en la validación de un instrumento de evaluación por juicio de expertos para el proyecto Evaluación de Competencias Digitales en Jóvenes de Educación Media del municipio de Mocoa, Putumayo. Este proyecto está bajo la dirección de la ingeniera Diana Marcela Cardona. Antes de adentrarnos en el proyecto, quisiera hacer una articulación de lo que corresponde a la maestría con el proyecto, basándome en que en el proyecto se está trabajando bajo la línea de investigación, gestión de sistemas y la línea de profundización de TI como valor estratégico para las organizaciones. Si recordamos el propósito de formación que tiene esta maestría, busca formar en un nivel avanzado a profesionales que identifiquen necesidades y problemas en empresas y en la sociedad dentro de un contexto globalizado. En mi caso, como ingeniero de sistemas y desde el punto de vista como docente que soy ya hace más de 10 años, he querido trabajar hacia la educación. ¿Cómo yo identifico una necesidad que tenemos en este momento para aportarle a la sociedad? Porque esto es lo que determina el propósito de formación, contribuir. Quiero contribuir en este caso a que la educación en el municipio de Mocoa y por qué no en Colombia se convierta en el motor de la competitividad de mi región. ¿Y cómo lo he pensado? Identificando cuál es el nivel de competencias digitales que hoy en día están obteniendo los estudiantes de educación media, siendo estos los futuros profesionales que van a aportarle al desarrollo de la región. Quiero confesar en este momento que cuando me inscribí a esta maestría, lo que más me llamó la atención fue leer cuál era el perfil profesional que yo iba a obtener. Y me llamó mucho la atención porque esta maestría tiene una alta sensibilidad social, que es lo que yo practico desde la docencia. Busco entonces a través de este proyecto medir ese nivel de competencia y para un futuro, como líder de TI en mi institución, pero también en la región, generar o encontrar mejor cómo las tecnologías de información van a poder permitirle a las organizaciones generar el valor necesario para el beneficio de nuestra sociedad. Puntualmente me centré en las competencias digitales, término que ha venido siendo ya debatido por muchas instituciones y organismos a nivel internacional y nacional, entendiéndose como las habilidades que una persona tiene en el campo de las TI, de las tecnologías. Para nuestro caso, seleccionamos a 2 instituciones de educación media en Mocoa, Putumayo, y mi población objetivo son estudiantes de 10º y 11, estudiantes que están próximos a salir de este tipo de educación y tal vez ingresar a la educación superior. Según los datos recolectados por los sistemas de información de las 2 instituciones, contamos con 637 estudiantes a 2021 y nuestra muestra para la aplicación del censo son 191 encuestas. Quiero mencionar que nuestro referente nacional que mide los niveles de competencias es el IFES, el Ministerio de Educación, a través del IFES, y lo hace a través de las pruebas Saber, en este caso las pruebas Saber 11. Pero las pruebas Saber 11 no miden las competencias digitales, es decir, en Colombia no están haciendo un ejercicio de medir las competencias digitales. Sin embargo, las apuestas del gobierno, incluso desde años anteriores, ha sido dotar a las instituciones de equipamiento, pero no ha medido el problema. Es cierto, hay un inconveniente, hay déficit de equipos en las instituciones, hay déficit de conectividad, pero no se ha centrado aún a medir cuál es el nivel de competencias digitales que estos nativos digitales, entre comillas, tienen en este momento. Y es ahí donde nos ha surgido la duda o la idea de poder resolver desde nuestra formación a un problema de la sociedad del Putumayo en este caso. Bueno, ¿y en qué nos basamos para hacerlo? Pues nos basamos, luego de una revisión sistemática de literatura acerca de esta problemática en el mundo, pues nos encontramos que si bien han habido metodologías y estudios que miden las competencias digitales, pues nos encontramos con la sorpresa de que ninguno de estos estudios había medido el nivel de competencias en estudiantes, sobre todo en las 5 áreas que dispone el marco europeo, el marco DIGCOM
para la medición de competencias. Este marco, como lo vemos en la pantalla, corresponde a 5 áreas de competencia y cada una de ellas se divide en unas subcompetencias que son las que está midiendo este marco europeo. Nuestro modelo educativo en Colombia siempre ha tenido de referencia los marcos europeos. Por ejemplo, para la medición de las competencias en inglés se basa en el marco común europeo. Y es aquí donde encuentro la lógica de utilizar DISCOM para llegar a medir las competencias digitales. Es importante mencionar que el DISCOM se divide en dos componentes. Un componente hacia el área de formación y otro componente hacia el área laboral. Nosotros, por estar aplicando en educación, solo lo vamos a tomar los niveles de competencia que tienen que ver directamente con la formación. El proyecto general que estoy desarrollando tiene como objetivo general evaluar las competencias digitales en jóvenes de educación media. Para eso, hemos tomado de caso de estudio 2 instituciones de Mocoa y lo haremos bajo ese marco europeo. Dentro de los objetivos específicos tenemos la comparación o la revisión sistemática sobre modelos ya existentes y que se comparen con DISCOM. Luego de esta comparación, establecer cuáles son los criterios por los cuales vamos a evaluar y finalmente aplicar un instrumento analizando los resultados. Pero para analizar los resultados, primero tuvimos que haber realizado ese instrumento porque si bien existe DISCOM, ya lo vamos a ver más adelante, no existe como tal, para mi caso, para el caso que estoy desarrollando, no existe un instrumento que evalúe las 5 áreas. Tengo que entonces hacerlo validar, aplicar cuando ya esté validado y por supuesto tabular. De este objetivo específico ya he realizado las 3 primeras actividades, que es lo que quiero presentar, y nos queda pendiente tabular la información y ahí hay un detalle que quiero comentarles más adelante. Pues bien, ¿qué hicimos? Lo que hicimos fue buscar el DISCOM en su versión original, está en inglés, pero también está en español. Es un documento muy extenso, son 5 áreas, pero tiene unos niveles y unos componentes que construyen este documento, que es muy amplio. Entonces, llegar a una institución con este documento tan grande para verificar cosa por cosa y que pueda yo llegar a establecer cuál es el nivel de competencias, pues es algo muy arriesgado, muy antipedagógico, muy tedioso y que seguramente una institución no va a tener la paciencia para hacerlo. Entonces buscamos una forma de hacer las cosas más fáciles. Buscamos entonces que DISCOM en la misma página de la Comisión Europea lo encontramos en español. Es un poco más claro para nosotros y tiene ya la distribución por área de formación, por competencia, la definición de la competencia y el nivel de aptitud que puede obtener un estudiante dependiendo del rol, dependiendo del área, del componente en el que se desempeña, ya sea en el nivel de formación o en el nivel laboral. Entonces recordemos que estamos solamente evaluando el nivel de formación en un ambiente educativo. Hago la aclaración allí. Y es allí donde, según lo que el estudiante pueda hacer, conozca y sepa hacerlo, pues entonces el DISCOM me dice en dónde yo debo ubicarlo como nivel de competencia. Bien, al leer estas definiciones de competencias y los casos que ponen allí, nos encontramos con un problema de que los estudiantes tal vez no vayan a entender de qué se trata. Si se lee un poco sobre lo que dice una competencia, seguramente no es claro para el estudiante y lo que voy a hacer es enredarlo, confundirlo, al estudiante y tal vez voy a obtener un resultado no tan favorable. El marco DISCOM lo pueden encontrar en el enlace que estoy dejando aquí en la pantalla. ¿Qué hemos logrado entonces? A partir del análisis que hicimos de DISCOM, de todas las áreas, de la definición de las competencias y de los niveles de aptitud, logramos establecer un instrumento basado en escenarios con un lenguaje familiar para la estudiante, para el objetivo, para la población objetivo. En este caso, lo que ustedes ven en pantalla, el área sombreada con azul, corresponde a lo que se extrae directamente de DISCOM. Ahí no se ha cambiado nada, ahí no se ha creado nada nuevo. Ahí es solamente lo que se extrae desde DISCOM. Pero la parte de abajo, desde donde dice pregunta y las opciones de respuesta, eso sí fueron el resultado del análisis que hicimos de DISCOM para crear el instrumento. Y básicamente, en cada nivel se propone un escenario, o sea, la pregunta, para que el encuestado pueda seleccionar la habilidad, o sea, las opciones de respuesta,
con la que de acuerdo a los conocimientos que él tiene, las habilidades que él tiene, siempre seleccione con la que más se identifica o sabe hacer. Esa instrucción fue clara al momento de aplicar el instrumento. Aquí no se trataba entonces de decir al estudiante, lea la pregunta, busque en internet y seleccione la respuesta correcta. No, porque la premisa de este instrumento es que no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, ellos no ven la puntuación. Ellos ven unos escenarios y unas posibles opciones que de acuerdo al nivel básico, intermedio, avanzado, especializado, yo he creado para poder que el estudiante se guíe y seleccione con la que él más se identifique o sabe hacerla. Aquí se trata es de saber hacerla, no de la que él piensa que podría ser la mejor. Eso fue muy claro a la hora de crear el instrumento y a la hora de aplicar. Ahora bien, la opción que ustedes ven en el círculo rojo fue una de las observaciones que me hicieron cuando hicimos la validación del instrumento. Ya les voy a explicar por qué. Pues DICOM solo trae 4 niveles de aptitud, en este caso básico, intermedio, avanzado y especializado. Pero de acuerdo a los escenarios que propuse, uno de los expertos validadores me dijo, bueno, ¿qué pasa si el estudiante no cumple no sabe hacer ninguna de ellas? Pues debería tener un espacio para que él seleccione ninguna de las anteriores, y eso también yo puedo llegar a evaluarlo cuando hago el análisis. Nos pareció correcto, nos pareció adecuado, porque la idea no era que de alguna manera nos seleccionen una de ellas, porque era muy probable que nos vaya a dar básico, ¿cierto? Porque de pronto puede ser la opción más sencilla de pronto de resolver ante un escenario. Ahora, los puntos que están allí abajo, donde señala la flecha roja, corresponden a una puntuación que yo he dado con el hecho de llegar a establecer luego en la tabulación una ponderación de las respuestas para encontrar simplemente el grado en el que se puede encontrar un estudiante. El instrumento entonces, una vez fue diseñado, fue puesto a una valoración. Esta valoración o esta tabla que ustedes ven en pantalla también fue diseñada por nosotros, pero a partir de una adaptación de Alarcón 2017, donde tienen ellos o establecieron ellos los resultados de un artículo de investigación donde diseñaron unos criterios e indicadores de valoración de instrumento virtual. Porque en nuestro caso, y bueno, esto tiene que ver con la pandemia, no fue posible que hagamos un cuestionario presencial, por eso tuvimos que hacerlo virtual a través de un formulario de Google. Y por esa razón, este instrumento evalúa, de acuerdo a los escenarios que yo planteo, para DICOM, evalúa 3 categorías: categoría de suficiencia, categoría de claridad y categoría de coherencia. Esas 3 categorías son las que los evaluadores expertos hicieron teniendo en cuenta esos indicadores que están ahí para darle una valoración. Agradezco en este momento, obviamente, a nuestros expertos, al magíster Eric Rodríguez, docente de la Universidad Nacional, a la magíster Raiza Daniela, a la ingeniera Ángela Garay de la UNAD, y por supuesto a mi directora de tesis y al tutor Jamer Sepúlveda. Una vez aprobado este instrumento para juicio de expertos, junto con el instrumento, la encuesta, se la envía a las personas que mencioné anteriormente a través de esta matriz donde están las áreas de competencia, la competencia como tal, la definición, la pregunta o escenario propuesto y las respuestas. Además, una columna con 4 categorías y su respectiva valoración de acuerdo a los indicadores mostrados anteriormente, donde los docentes expertos y evaluadores tendrían que darle una puntuación de acuerdo a esos indicadores y tenían un campo de observaciones. Como pueden ver, a este instrumento en Excel también optamos por darle una matriz de valoración con una técnica de semaforización, que consiste simplemente en una suma muy sencilla para establecer, de acuerdo a un rango, qué tipo de color pueda obtener esa columna de esa pregunta que yo estoy planteando, para darme una idea en cuáles de ellas yo tengo que prestar más atención para, si es menor de 9 la valoración, pues es una pregunta no aceptable y habría que reformularla. Seguramente tendría muchas observaciones. Si el valor está entre 9 y 10, seguramente es una pregunta, un escenario medianamente aceptable, ahí hay que hacerle ajustes. Y si es mayor de 11, obviamente ya es una pregunta aceptable y estaría lista para aplicar. Como es el caso, ustedes ven en las 3 primeras, hay una valoración de 12, 12 y 11, significa que la pregunta
estaba allí ya lista para ser aplicada. Sin embargo, las observaciones que de pronto están allí fueron tenidas en cuenta para hacer los ajustes. Pero en general, la mayoría o los 3 expertos, incluido también mi tutora y el director, también hicieron parte de esta valoración. En la mayoría de los casos hubo que corregir tal vez algo de ortografía, pero también de gramática, o sea, de la forma como estaba escrita la pregunta. Recuerdo un comentario muy particular que me decía, bueno, en una pregunta tuteas, en la otra no tuteas, tienes que darle un sentido común, correcto a la pregunta. En otra pregunta, por ejemplo, yo hablaba de la DIAN, un caso de la DIAN. Entonces uno de los expertos me dijo, ¿crees que los estudiantes de 10º y 11 sepan cuál es la función de la DIAN? Deberías buscar otra opción. Y efectivamente esa pregunta estaba en amarillo y hubo necesidad, tuvimos que reformularla para cambiar por un entorno que sea más familiar a ellos. Esto que ven en pantalla al lado izquierdo es la invitación a los jurados para que nos dieran su apoyo en la validación del instrumento. Y lo que está al lado derecho es la autorización de las instituciones en donde se iba a aplicar ese instrumento. Cabe aclarar que las instituciones fueron notificadas de qué se trataba el proyecto pues con anterioridad, y también de que era importante mencionarles que ya ese instrumento fue validado por los jurados expertos, y ahí se mencionó. Gracias a Dios, aunque con muchas dificultades por toda la situación que vive el país, y por supuesto Putumayo y Mocoa no son ajenas a esta situación, pues hemos tenido tropiezos. Por ejemplo, a la hora de aplicar las encuestas, aún todavía no las terminamos porque llevamos apenas 188, es decir, nos faltan 3, pero queremos hacerlo, queremos terminarlo, y seguramente lo vamos a lograr. Aunque están en cese de actividad los estudiantes, nos ha tocado llamarlos por teléfono, valernos de amigos, valernos de las redes sociales, valernos de la amistad que de pronto como docente de educación superior tengo también con docentes de la educación media. En fin, nos ha tocado así, pero vamos a lograrlo y vamos a sacar adelante el proyecto. Finalmente, aquí encontramos ya una de las pantallas del formulario que está en Google. Está muy claras las instrucciones y está debidamente validado, y es el instrumento que se entregó a los estudiantes y a los docentes para que lo hagan. Lo hicimos a través del link de Google. Aquí hay algunos resultados que obviamente no son los definitivos, pero ya esta es la tendencia. Este dato se tomó con 186 respuestas. No es el definitivo, pero ya está la tendencia, y creo que de ahí también se pueden inferir algunos resultados, realizar algunos análisis, pero queremos esperar a que la muestra se complete. Aquí están entonces algunos referentes bibliográficos de los cuales hemos trabajado en este proyecto. Muchas gracias, hasta una nueva oportunidad.